Educa nos habla de que el abandono escolar en República Dominicana a nivel preuniversitario es de alrededor de un 3%. Este es otro tema que tiene que estar en la base de la discusión. ¿Cómo articulamos la educación al modelo económico? ¿Por qué ahora hay que darle a los colegios privados $500 mensuales para que le den acceso a educación? Saludos amigas y amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio a partir de ahora. Y ya ustedes adivinan, hoy es viernes y por tanto aquí está Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Bienvenido, Bernardo. Muchísimas gracias, Gustavo. ¿Cómo va todo? Bien, Qué bueno. bueno, este tema de la educación ha dado mucho de qué hablar, así que hoy seguimos con la segunda parte. Sí, saludamos a nuestras amigas y amigos televidentes. En el programa pasado hicimos de entrada la necesidad de que la educación no se vea sometida al partidarismo, a la politización, a un gremialismo poco creativo. Los intereses económicos. Y a los intereses económicos, corporativos y eclesiales. También hablamos de cómo realmente lo del 4% es una realidad, del 4% del Producto Interno Bruto, donde se ha destinado cada vez más inversión en la educación. Y además conversamos de que la República Dominicana había venido alcanzando en algunos niveles la universalidad prácticamente, y que algunos de los temas críticos estaban en el nivel inicial y en nivel secundario. Y en nivel secundario uno de los problemas es la sobredad. Y dentro de esos puntos que son hipótesis que nos pueden aproximar por qué la sobredad puede tener, está asociado a las repeticiones en las escuelas, que tiene que ver mucho con el aprendizaje, el tema del embarazo en adolescente, la inserción laboral obligatoria por las condiciones sociales. Entonces el tema educativo no se remite a problemas sociales también, no solamente del sistema en sí mismo. A propósito, vamos a ver algunos datos que nos sigue, que vamos a seguir relacionándolo. La fuente viene de un boletín que Educa nos comparte algunas informaciones. Educa nos habla de que el abandono escolar en República Dominicana a nivel preuniversitario es de alrededor de un 3%. Perdón, ¿de qué fecha data? 2000 varía, este es 2019, 2020. Bien, bien. Sí, antes de COVID, Sí. No, el COVID sí, fue al final de 19, pero sí empezando el 20 al final todavía. de 19 fue en China, pero aquí fue el 1 de marzo que se declaró. De marzo en adelante. Sí. Se declaró el primer caso. El 19, no, creo que fue un poquito más adelante, 16 de marzo. El primer caso que se anunció públicamente. Sí. Alrededor de un 3% reprobado es la tasa que nos comparte Educa. Y la promoción, repitencia y abandono por nivel es la siguiente. Por ejemplo, en el nivel inicial, la promoción es de un 97.7%, entre 19 y 20. A nivel, y la reprobación anda de alrededor de un 3% en las escuelas, a nivel educativo dominicano. Y lo que tiene que ver con, esto es en el nivel inicial, en el nivel primario es de alrededor de un 96% la promoción. Y en el nivel secundario es de cerca de un 95%. Donde más reprobación hay
es en el nivel secundario, que debería ser como, ¿verdad?, donde el estudiante ya está más, pero hay tantos de esos factores que estuvimos viendo ahorita. Otro dato que nos comparte Educa es el siguiente: la distribución de estudiantes por nivel de desempeño. Esto tiene que ver con la calidad de la educación. En matemática, ellos hablan de elemental, aceptable y satisfactorio. En matemática, elemental, que es como el nivel esperado, es de un 44%. Aceptable un 28% y 27% satisfactorio. Es decir, no alcanzamos ni siquiera el 50% en ninguno de los dos primeros rangos de aceptable o elemental. Los niveles de educación en términos de matemática son muy bajos. Así lo dice los estudios PISA. El lenguaje es un 50% aceptable, 37%, perdón, elemental 50%. Cuando no hay una buena enseñanza del lenguaje, hay un problema de comprensión. Por eso nos quemamos en la lectoescritura. Y eso es fundamental. Pero clave. Ahora, más adelante yo hablo de un tema que es la vinculación entre el modelo educativo y el modelo económico. Yo te pregunto, ¿cuáles son las columnas del modelo económico de la República Dominicana? Bueno, en estos momentos la industria de servicios con el turismo. Turismo. Para insertarse en el turismo hay que saber mucha matemática. Para tú ser mozo, por ejemplo. Ah, no, para el trabajo de base no. Ahora, si es para la gerencia, eso no, pero estoy hablando. El empleado promedio no requiere mucho. ¿Se necesita matemática? No, no mucho, no. Aritmética. Sí. Que no es lo mismo. Matemática. No, es un nivel más bajo. Es aritmética. Multiplicar, dividir. Sí, lo básico. Lo básico. No. Zona franca. ¿Se necesita matemática? ¿Para pegar botones? No, pero la zona franca ya no son botones. No, pero dime qué área de la zona. Es que tú estás en el nivel gerencial que son. No, si no, no, sí, te estoy diciendo. A nivel de. No, lo que te digo es que las zonas francas aquí se han transformado mucho y ya el asunto de la ropa no es lo más. Pero aquí, está bien. Aquí se están ensamblando cosas tecnológicas. Pero es una economía de tecnología médica, que ahí se requiere un chin más de conocimiento. Pero es una economía de ensamblaje. Sí, no hay creación. ¿Verdad? No hay creación. No hay algoritmos, no hay cálculos matemáticos. No hay ingeniería. No hay ingeniería. Y a nivel de lenguaje y la lectoescritura, tampoco. Son elementos básicos. Ciencias sociales. Entonces, la relación entre modelo económico y modelo educativo tiene que ir de la mano. Entonces, la República Dominicana tiene que colocarse dentro de un modelo económico que trascienda el modelo clásico de los servicios. ¿Por qué Alemania está demandando? Para los servicios, ¿sabes que aquí las escuelas de turismo han cerrado todas? Esa es una de las quejas que tienen los grave. Sí, han cerrado. ¿Pero por qué? Porque puede ser que el turismo esté en crisis y nos estén vendiendo la idea de un turismo. Hay que ver los datos. No, después podemos hablar de eso. Sí, porque yo más o menos conozco qué Hay que pasó. ver los factores. No, ¿Qué pasó? No, yo no sé, ¿verdad? Sí. Alemania tiene una política migratoria en los últimos años que está demandando y facilitando el ingreso de profesionales en las áreas de las ingenierías y de la tecnología. ¿Por qué? Porque su sistema económico de producción, de industrialización y todo lo que tiene que ver con la innovación tecnológica, la mano de obra profesional que dé respuesta a ese ritmo acelerado de la economía, no disponen de todo, y el sistema educativo no se lo está aportando, no va al ritmo de la transformación tecnológica. Entonces tiene una política de inserción de mano de obra extranjera a partir de facilitar un área profesional. Lo mismo está haciendo Canadá, que no es lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos
lleva mano de obra barata para trabajar. Ellos también, ¿no? En esos parques tecnológicos se han llevado a También, media India entonces, para allá, ese que es son otro, especialistas en tecnología. ese otro tema que tiene que estar en la base de la discusión. ¿Cómo articulamos la educación al modelo económico, a la sociedad que queremos, al sistema de producción como país? Bien. Si tú para tener un joven que sube a una tarima, un grupo de jóvenes que sube a una tarima a entretener a los turistas, ese joven no necesita saber matemáticas, ni saber lenguaje, ni lectoescritura. Entonces, hay que, así como se transforma el modelo educativo, hay que ir transformando el modelo económico y poner una sociedad más inserta en la innovación y la creatividad tecnológica para ser más competitiva a nivel internacional. Vamos a una primera pausa y volvemos. Con el importantísimo tema de la educación, tenemos a Bernardo Matías, el hombre de los viernes. Vamos a ver, ¿qué más? Entonces, en el primer segmento hablábamos del tema de la matemática, de la lectoescritura, el lenguaje, cómo estamos en un nivel bajo realmente. Y en el primer programa empezamos con los datos PISA. Aquí yo voy a retomar unos datos que nos comparte Educa, PISA 2018, muy actualizado. República Dominicana, porcentaje de estudiantes de 15 años que tienen dominio básico o intermedio por asignatura. En el lenguaje un 21%. Wow. Pero échate para atrás. En matemática, Wow. 10%. Dominio básico o intermedio por asignatura. Hay otro estudio que nos comparte, que de la UNESCO, que habla del porcentaje de estudiantes que se encuentran por encima del nivel mínimo de competencia en República Dominicana. Tercer grado, un 27%. 27. Sexto grado, un 16.4%. Eso en lectura. Sí, nuestros estudiantes no saben leer ni escribir. ¿Quiere un testimonio, un ejemplo? Yo he sido por muchos años profesor de la universidad, de la UAS, de la Madre y Maestra, en Flaxo y en otras universidades. Yo no doy examen como profesor, yo lo que pongo a los estudiantes a leer y a hacer análisis crítico de la lectura. Y no hay manera de que hagan un análisis crítico de la lectura. Bueno, pues si no tienen un nivel de comprensión, no pueden analizar. Lo que hacen es una copia textual, agarran unos cuantos párrafos del material de lectura y lo traen mecánicamente copiado. Pero eso pasa a nuestros estudiantes en todos los niveles, los famosos copiar y pegar, copy-paste. Ahora con la nueva... Hay una página famosa, El Rincón del Vago, que se sí, llama así, sí, que mira. es para el vago que no quiere hacer Gustavo, nada. mira, en mi experiencia como profesor, estoy hablando de mi experiencia, monjas copiándose unas a la otra, trabajos iguales, funcionarios copiándose unos a los otros. Y he tenido que devolver porque yo los leo, los trabajos, todos, uno por uno. Tú te tomas el trabajo en sí, serio. porque a mí me pagan para eso. Funcionarios, monjas, evangélicos. O sea, que hasta la monja y los evangélicos hacen trampa. Profesores. También los profesores. Pero eso es corrupción académica. Sí, eso es falta de ética. Y tiene que ver con los valores mismos de la sociedad. Entonces tú necesitas un sistema educativo que también forme en valores, no solamente en saber leer, escribir, en valores, en el compromiso, en la responsabilidad. Porque tú tienes muy buenos profesionales, poco responsables y corruptos. Personas muy, muy capaces, pero corruptos. Y personas poco capaces, pero serias. Yo prefiero uno poco capaz. Claro, serio. porque se puede enseñar. No, porque te trae menos problemas. El bandido sabe, es hasta peligroso. Entonces tenemos que a nivel de la matemática, oye, esto es grave lo que nos dice la UNESCO, en sexto grado, en matemática, un 2.10%, en sexto grado, y en tercer grado un 19.7%.
80%. Y en ciencias, en sexto grado, 5.6%. En una escala del 1 al 10 o a 100. 100. Wow, es un No, vuelo rasante. porque no es un índice, es un porcentaje. Es un vuelo rasante. Y más datos para compartir. La UNESCO. La proporción de niños y niñas de 5 años escolarizados aumentó en República Dominicana un 31.5% durante el periodo 2007-2016. Es decir, que la cobertura aumentó significativamente. De 2007 a 2016. En la educación dominicana a nivel de cobertura ha tenido un salto cuantitativo significativo y tiene que ver con el 4%. Para el 2016, la cobertura del nivel primario, dice la UNESCO, 2016, estaba cerca de la universalización, que lo vimos en otros datos. Y el 97.2% de los niños y niñas de 6 a 11 años se encontraba escolarizado. Sabía leer y escribir, es decir, cerca de la universalización. Eso tiene que ver con el 4%, porque Isidoro Santana, en un interesante artículo que está saliendo en Acento, el 1 y el 2, no sé si ya va, si viene con el 3, nos habla de un dato bien interesante que dice, hace 60 años, la cobertura escolar en República Dominicana era de un 10%, lo cual contradice todo el mito del trujillismo. Que eso era una mentira. De que en Trujillo era más del 80% analfabeto del país. Claro, y el 10% de cobertura. Ya en República Dominicana estamos hablando de un 97% de cobertura. Eso no se puede negar. Entonces ese es un logro. Todo lo bueno ha venido después que se detutanó se decapitó la dictadura. No me venga a mí nadie a decir que la dictadura fue buena. ¿Y cómo ahora vamos a reeditar en el país un problema de cobertura escolar como el que está pasando ahora de crisis? Tiene que haber una rendición de cuentas al país. ¿Por qué razón se está dando esa crisis? ¿Por qué ahora hay que darle a los colegios privados $500 mensuales para que le den acceso a educación a los niños que están fuera? A los niños. Pero yo hice un cálculo, esos $500 mensuales, tú analizas la anualidad de cualquier colegio privado de calidad y puede estar hasta más alto que los colegios, son más de 200,000 y pico de pesos. ¿Cuál escuela de este país recibe por un estudiante 200,000 y pico de pesos? Creo que ronda cerca de los 37,000 pesos. Lo que cuesta un estudiante en el nivel escolar, en el sistema público, no 200,000 y pico de pesos. Tendría que ver mejor el dato, pero no entonces, ¿de dónde salen esos $500? ¿Estamos frente a un nuevo esquema de privatización de la educación o qué? Son preguntas que hay que hacerse, pero no hay explicación que de un momento a otro entremos en esta situación. Algunos colegas cerca en términos educativos, lo que me han dicho es que muchas de estas escuelas que se habían iniciado eran escuelas asignadas a personas muy cerca o muy próximas políticamente al partido de gobierno anterior. Yo tengo unos datos sobre eso. Que el PLD. Tengo aquí. Y ahora se lo han transferido a lo del nuevo partido. Y que entonces lo del PLD le han hecho a nivel de la justicia algunas demandas judiciales. Y por eso aparece el concepto, la idea de que los procesos legales son más complejos de los que esperamos. Eso dijo el presidente. Yo tengo Pero unos datos. ¿cuáles son esos procesos legales? Yo tengo unos datos aquí de la cantidad de escuelas. Hay en total comprometido 4.500 millones de pesos. Hay unas escuelas que tienen problemas. Por ejemplo, hay 62 que hay problemas de litis privada con los terrenos. Y que esos terrenos fueron sobrepreciados también. Eso pasó sobre todo en... ¿Quién fue el último ministro del gobierno de Danilo?
creo que era apellido Hernández, ¿no? Sí, uno que fue, pero fue un anterior, fue uno o dos anteriores que Bueno, tuvo Baret. Ajá, bueno, pasaba un problema. Y Yo no quiero atribuírselo a ninguno, pero el dato que tengo es, porque no hablaría. no, lo que hay que trabajar es el dato. No, de además que, no, y si yo sé que no, directamente. no es personalizar No, ahora. no, pero si yo sé que en la gestión de alguien, yo lo digo, pero no tengo la certeza, pero sí que había. Entonces, de esas 62 terrenos, hay 41 escuelas que tienen algo de avance, pero han presentado problemas. Porque, por ejemplo, y eso ahí me dio algo de corrupción, si tú eras de una gente mía del partido y yo era ministro, entonces yo te decía, búscate un terreno, entonces para hacer una escuela, entonces tú que haces una escuela, tú la buscabas, pero tú no atendías problemas técnicos, tú querías ganar tu dinero, le compraba quizá a él un terreno barato y yo te lo compraba muy por encima del precio real. Devolviendo lo que tú invertiste en la campaña. O no para invertir, sino para que te beneficiara, porque también, tú eres un amigo, sí. y me responde, porque muchos de esos ministros tenían hasta proyectos presidenciales. ¿Tú recuerdas? Bueno, entonces luego, eso tienen avance y tienen problemas. Hay 34 proyectos en conflicto. Otro que ya es conflicto de otra naturaleza, porque este ha demandado, este que no. Hay 768 planteles que fueron construidos que están en terrenos que eran lagunas, al lado de lagunas, que muchas tendrán que ser cambiadas a otro lugar, porque el mismo CODI ha dicho que no puede ser. Un poco por ahí es la explicación del problema que se ha presentado, ¿no? Sí, son buenos datos lo que tú nos compartes. Muy bien, bueno. vamos a la pausa y volvemos, que ya me la están pidiendo. Continuamos con Bernardo Matías y el importantísimo tema de la educación. ¿Qué es lo que nos están diciendo todos estos datos y estas discusiones? Lo primero es tener claro que los cambios en educación no son a corto plazo. Por eso comenzar a hablar del gasto, si es mucho, o justificar si es poco, que no se diera el 4%. El 4% es bueno y hace falta. No solo eso. Incluso Isidoro Santana, en el artículo que hablamos, dice que se necesita más todavía. Y hay que decir que Isidoro es economista, claro, y fue ministro de Economía, que tiene datos exacto, entonces yo le doy mucho valor a eso que está diciendo. Bueno, yo no sé cómo anda en este momento, pero Chile tenía una inversión 7 veces mayor que nosotros. Y por algo está en el primer lugar. Y Costa Rica siempre ha invertido mucho. Entonces, la educación hay que invertir. Yo tenía una discusión los otros días, yo la hago muchas veces con algunos colegas de las corrientes pragmatistas que dicen que aquí se teoriza mucho. Eso es falso. Aquí lo que menos se hace es producir pensamiento. Una cosa es teorizar, producir pensamiento, y otra cosa es hablar mucho. Se hablará, pero no precisamente teoría. Pero los países que están al frente en el mundo son los países donde se produce pensamiento, donde se produce teoría. Lo que está más atrás es donde la gente vive en el día a día, en el pragmatismo y en la lucha por la sobrevivencia. Entonces no podemos negar la importancia de la producción intelectual, de la producción teórica para un país. Que otra cosa es la verborrea, que es distinto. Entonces los cambios en educación no son a corto plazo, son el resultado de procesos de inversión sistemáticos y acumulados en el tiempo sobre cada generación de estudiantes. Entonces, ¿cuáles son los temas que hay que discutir? No es si el 4% es mucho o poco en este momento. Es la calidad del gasto y la calidad de la educación. El nivel de eficiencia y de eficacia son los temas que están en juego. El nivel de planificación y de capacidad. Tú no puedes, a esta altura del juego, empezando el año escolar, no tener claro para dónde van los estudiantes y de cuántas aulas disponemos y las estrategias y las políticas que vamos, anticipativas, que vamos a implementar para evitar que se nos venga encima un problema de cobertura cuando ya la hemos alcanzado. Es un problema de planificación. Entonces, ¿cuáles son los principales, algunos de los nudos críticos de la educación dominicana? El 4% ha servido a la ampliación de la cobertura y al acceso en el país.
a la mejora de las condiciones de trabajo de docentes y su formación, incluso la mejora de las condiciones de trabajo de los docentes ha sido un elemento de motivación para que personal competente comience a interesarse por la educación. Bueno, incluso universidades privadas que no tenían la carrera de pedagogía se interesaron en tenerla. Exacto, y otras ampliaron, sí, 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 porque sí, la sí. demanda ha crecido. ¿Y por qué ha crecido? Porque ser profesor hoy tiene cierto sentido de dignidad, Sí. que en otro periodo no había dignificación del profesorado. Pero, ¿qué ha pasado? Que ese 4% ha impactado muy poco en la mejora de la calidad de la educación dominicana en cuanto a los resultados se refiere. Bien. Y ya lo vimos. Bien, vamos a concluir esta parte aquí, entonces, en un tercer programa vamos a continuar porque es un tema de gran importancia. Muchas gracias, Bernardo, y gracias a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.